Buen día, hoy empezaremos a abordar lo que es la tabla periódica. Entonces, ¿qué es? La tabla periódica es una disposición organizada de los elementos químicos según sus propiedades químicas y físicas. Los elementos se agrupan en filas y columnas, lo que facilita su estudio y comparación. Entonces, básicamente es una representación gráfica que refleja la periodicidad de las propiedades de los elementos. En cuanto a la historia, la tabla periódica fue desarrollada durante mucho tiempo por varios científicos o investigadores, pero principalmente por Dmitri Mendeleev en 1869. Su trabajo se basó en la clasificación de los elementos que se han descubierto según sus propiedades y masas atómicas. Ya a lo largo de los años, muchos otros científicos han contribuido a esa evolución y la comprensión de esta tabla. Entonces se fue desarrollando al encontrar que unos elementos tenían unas propiedades muy parecidas a otros y ese fue un criterio para irlos agrupando. Ya años después se dieron cuenta de que lo que hacía que varios elementos tuvieran esas propiedades similares entre ellos estaba completamente relacionado con su número atómico. Y este evento es lo que hoy conocemos como la ley periódica. Entonces en la tabla periódica encontramos a los elementos. Recordemos que un elemento es el tipo de sustancia más simple que existe. Dentro de la tabla periódica hay 118 elementos, dentro de ellos 92 ocurren en la naturaleza y 26 son sintéticos. Dentro de la tabla de estos elementos encontramos información como la masa atómica, la energía de ionización, el símbolo químico, su nombre, la configuración electrónica, el número atómico, la electronegatividad y los estados de oxidación. Su símbolo es una letra o un par de letras que representan al elemento. Existen símbolos sencillos de recordar, que solo es la letra inicial del elemento, por ejemplo el hidrógeno, que se representa con la letra H, o el carbono que se representa con la letra C, pero otros no tanto como este del hierro, que es distinto porque tienen un origen histórico distinto. Continuando en la descripción del elemento en la tabla periódica, vamos a retomar, vamos a recordar esa estructura del átomo. Entonces tenemos el núcleo, allí encontramos los protones y los neutrones, y en la parte externa encontramos los electrones. Entonces, el número atómico que está ahí nos dice la cantidad de protones que tiene un átomo. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un número atómico de 1, significa que tiene un protón y por lo general un electrón. En este caso el azufre tiene número atómico de 16, quiere decir que tiene 16 protones en su núcleo. ¿Qué es lo que hace este número atómico? Determinar cómo se acomodan los elementos en la tabla periódica. También vamos a encontrar otros datos, por ejemplo, la masa atómica, que nos dice básicamente en cuánto pesa en promedio los átomos de un elemento, pero este es un dato más útil cuando se quieren hacer cálculos más avanzados. Pero en cuanto a la estructura de la tabla, nos importa mucho los protones más que todo, porque estos protones nos ayudan a nombrar los elementos. Ya en cuanto a los electrones, hablan más como de su personalidad, por decirlo así, ya que estos, como les mencionaba, se organizan en las capas. Y esa organización nos permite también saber del comportamiento del elemento. En cuanto a la estructura de la tabla periódica, esta está organizada en filas horizontales llamadas periodos y columnas verticales llamadas grupos. Cada elemento dentro de la tabla está dispuesto según el número atómico, como les mencionaba, y esta organización permite identificar más fácil las relaciones entre los elementos. Entonces, por ejemplo, la posición del elemento también puede ayudar a predecir su comportamiento. Digamos, tomando el flúor, que tiene 9 protones y 9 electrones, tiene dos capas o dos niveles de energía. En la primera encontramos dos electrones y en la segunda se distribuyen los otros 7 electrones. El flúor se encuentra en el periodo 17 y en el grupo 17 y en el periodo 2. Esto quiere decir, o esto nos indica, que solo necesita un electrón para completar su capa externa, su octeto, por lo que es muy reactivo y va a tender a buscar ganar un electrón. Entonces el hecho de saber que se encuentra ubicado acá nos permite predecir su alta reactividad o su tendencia a formar enlaces iónicos o covalentes. Y esto no solamente sucede con el flúor, sino con toda esta columna. Por eso es importante saber
dónde están ubicados, porque eso nos permite predecir ese comportamiento del elemento. Entonces, como les mencionaba, están ubicadas también filas y columnas. Entre características generales, los periodos son filas que indican el nivel de energía de los electrones de los elementos. Los grupos o familias son columnas que contienen elementos con propiedades químicas similares, y cada elemento en un grupo tiene los mismos electrones en su capa externa. Por lo tanto, la tabla periódica se divide en 18 grupos o familias verticales y en 7 periodos horizontales. Esto también lo podemos usar como coordenadas para poder buscar los elementos más fácil dentro de la tabla periódica. ¿Cómo se clasifican los elementos? Los elementos se clasifican en varias categorías, incluyendo metales, no metales y metaloides. Esta clasificación ayuda a entender sus propiedades y comportamientos en las reacciones químicas, además de facilitar la predicción de propiedades de nuevos elementos. Entonces, a nivel como general, los metales son buenos conductores de electricidad y calor y suelen ser maleables. Los no metales tienen propiedades opuestas, como ser malos conductores y generalmente quebradizos, y los metaloides que poseen propiedades intermedias. Entonces, en cuanto a los metales, estos se utilizan en la construcción, electrónica y fabricación. Los metales como la plata o el oro tienden a altos puntos de fusión, es decir, que son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio. Estos generalmente son brillantes, son buenos conductores de electricidad y de calor, y en general son muy maleables, como lo mencionaba, y dúctiles, por lo que se puede dar de muchas formas distintas. Otros ejemplos comunes incluimos el hierro, el aluminio y el cobre. En cambio, los no metales son todo lo contrario, suelen ser aislantes y no tienen brillo metálico. En general tienen bajos puntos de ebullición, aunque los podemos encontrar como sólidos, líquidos o como también gases. Son malos conductores de electricidad y de calor, además no son dúctiles y son difíciles de manipular, aunque claro, siempre habrá alguna excepción en cuanto a estas propiedades. Encontramos como ejemplos el oxígeno, el carbón y el azufre. Y por otro lado están los metaloides o los semimetales, que justamente su nombre significa que estos elementos tienen características tanto de metal como de no metal. Son semiconductores, lo que los hace útiles en la tecnología. Por ejemplo, la propiedad importante del silicio o del germanio es que son semiconductores de electricidad. Y gracias a esto es que son útiles en algunos circuitos electrónicos. Entonces, ya abordando esa importancia de la tabla periódica, esta es fundamental para el estudio de la química, ya que proporciona un marco para entender cómo interactúan los elementos y permite predecir reacciones químicas, además que es esencial en la investigación científica. Sin ella sería difícil clasificar los elementos y comprender esas relaciones que se pueden dar. También permite a los científicos predecir las propiedades de elementos que aún no son descubiertos, ya que al analizar la posición de un elemento en la tabla, como les mencionaba, se puede inferir su comportamiento en esas reacciones químicas también. Y esto es fundamental para la investigación y desarrollo de nuevos materiales. En cuanto a conexión entre elementos, los elementos en la tabla periódica están interconectados a través de sus propiedades y de sus comportamientos. Esta relación es crucial para entender esas reacciones químicas y pues así poder formar compuestos. Y la química se basa en esas conexiones para desarrollar esos nuevos conocimientos y poderlos aplicar en nuevas cosas. En cuanto a su uso práctico, la tabla periódica tiene aplicaciones en la vida cotidiana, desde la medicina hasta la ingeniería, ya que ayuda a la fabricación de materiales, también de productos farmacéuticos, de productos químicos, y su comprensión es vital para estudiantes y profesionales en diversas disciplinas, en especial las científicas. Entonces vamos a ver un ejemplo, un video, donde se muestra un poco el uso de estos elementos en la tecnología, en artefactos comunes como nuestro celular. Sirve, por ejemplo, para que esto funcione. Cuando hablamos de ciencia y móviles, la verdad, poca gente piensa en química. Sin embargo, esta ciencia resultó ser clave para el desarrollo de las baterías de ion litio, las que hicieron posible la revolución de los smartphones y cuyos principales desarrolladores ganaron el Nobel de Química en 2019.
Estas baterías salieron al mercado en 1991, después de muchos años de prototipos fallidos. Y es que las empresas se encontraron con muchos problemas a la hora de desarrollar estos dispositivos. Uno de ellos era que las baterías se agotaban muy rápido, unas 20 veces antes de lo esperado. Obviamente había un fallo, pero por más que buscaban, no lograban dar con él. ¿Qué ocurría? Bueno, pues aunque parezca mentira, tenían un problema de puro tamaño. Algo que también nos preocupa a los químicos. ¡Explication time! Si pudiésemos ver desde dentro cómo funciona una de estas baterías, veríamos que mientras se está descargando, en el polo negativo se forman iones litio, es decir, átomos de litio que han perdido un electrón. Estos iones, que son algo inestables, se mueven en busca de un sitio donde puedan estar más cómodos, más estabilizados. En su viaje llegan al polo positivo de la batería, donde se encuentran un material especial, como disulfuro de titanio, que está formado por láminas. Y los iones descubren que entre estas láminas hay un hueco perfecto para poder acomodarse y al fin estabilizarse. Es importante saber que este movimiento de iones es lo que hace funcionar a la pila. Sin este movimiento no hay corriente, por lo cual la batería no funciona. Ahora que entendemos mejor las baterías de ion litio, volvamos a la historia de antes. Los fabricantes de estas baterías tenían un fallo, algo que impedía que los iones litio pudiesen llegar hasta el polo positivo y meterse entre las capas. Y eso hacía que su batería tuviese una capacidad menor de la esperada. Intentando solucionar este problema, los investigadores probaron hacer lo siguiente: meter entre las capas del polo positivo unos cuantos átomos de potasio. Y esto suena raro, porque claro, al meter potasio entre las capas, le estás quitando hueco a los iones litio, que son los iones que hacen funcionar la batería. Parece poco útil. Bueno, pues aunque sea raro, esta medida funcionó. Al añadir unos pocos átomos de potasio, las baterías aumentaron enormemente su capacidad. La razón es la siguiente. El potasio es un elemento que está en la misma columna de la tabla que el litio. Esto quiere decir que sus electrones están organizados igual y que por lo tanto tienen propiedades químicas muy parecidas. Por eso, si el litio se encuentra a gusto entre las capas del polo positivo, el potasio también lo estará. Sin embargo, el potasio es mucho más grande que el litio, porque tiene más electrones. Y por esto, al meter potasio entre las capas del polo positivo, estas se separan y permite que los iones litio entren y salgan con más facilidad. Sin el potasio, los iones litio no pueden entrar, se quedan al borde. Y esto hace que el rendimiento de la batería empeore. Como podéis ver, el tamaño importa. Ahora imaginad que esta historia no hubiese ocurrido. Imaginad que nos quedamos sin baterías para nuestros móviles simplemente porque se nos ha olvidado echar un poquito de potasio. Y todo por no saber algo de química. En cuanto a la educación, es una herramienta esencial en la enseñanza de la química, facilita la comprensión de la estructura atómica y las propiedades de los elementos, como lo hemos visto, y permite que los estudiantes aprendan a clasificar y a relacionar los elementos, lo que es fundamental para esa educación científica. En la industria, la tabla periódica es clave para la producción de materiales y productos químicos, ayuda a identificar elementos adecuados para diversas aplicaciones y procesos también, y la comprensión de esta tabla se traduce básicamente en innovación y eficiencia de la manufactura. Por ejemplo, el silicio que mencioné como ejemplo de los metaloides se usa para los chips de los celulares, por eso es muy conocido, pero también de los celulares y los computadores, pero también se usan los paneles solares, los objetos de cerámica normalmente tienen silicio, también se usa para producir vidrio, entre otros muchos usos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la tabla periódica es un invento muy importante, incluso ya tiene más de 150 años. Es una herramienta fundamental en la química. Su organización permite entender las propiedades y relaciones entre los elementos y sigue siendo esencial en educación y en diversas aplicaciones industriales y en otros ámbitos. Continuando, vamos a abordar los cambios químicos y los cambios físicos. Entonces, para abordar las transformaciones de la materia, quiero empezar con esta famosa frase, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, lo que resume la naturaleza cambiante de la materia. Dentro de estos cambios encontramos los cambios químicos y los cambios físicos. Los cambios físicos son donde la composición de la materia no cambia, de manera que afecta únicamente su forma, su volumen, su tamaño o su posición. Por ejemplo, si yo cojo un papel y lo rompo,
hay un cambio en su tamaño, hay cambio puede también en su forma, pero su composición química y su composición de la materia sigue siendo la misma, a diferencia de que si yo lo quemo, ya hay una reacción química, entonces ya hay un cambio químico. Entonces, retomando, los cambios físicos, entonces no hay su composición de la materia, su composición química no cambia. Dentro de estos cambios físicos encontramos el cambio de estado, que es la transformación de la materia de un estado de agregación a otro debido a la absorción o liberación de energía. Entonces, en este caso, el agua sólida comienza a fusionarse debido a la absorción de energía hasta que sus moléculas queden separadas y en estado líquido. Entonces, también encontramos los cambios de estado de la materia. Recordemos, entonces, fusión es el cambio de estado sólido a líquido, evaporización es el cambio de estado líquido al estado gaseoso, condensación es el paso del estado gaseoso al estado líquido y solidificación es el paso del estado líquido al estado sólido. También hay otro que se llama sublimación, que es el cambio del estado sólido al estado gaseoso sin tener que haber pasado por el estado líquido. Otros de los cambios físicos que podemos encontrar está la dilatación térmica, que es el aumento de la longitud o volumen de una sustancia producto de la absorción de energía. Entonces, en este tipo de cambios, su composición química no varía, solo se modifica el volumen de las partículas debido a que absorben energía, se separan y se moverán en mayor forma. Tenemos el cambio de forma, esa deformación momentánea o permanente de un objeto debido a la aplicación de fuerzas. En el caso, por ejemplo, acá de la plastilina o el slime, solo está cambiando su forma debido a la fuerza que se aplica con la mano, pero sigue conservando su composición química, sigue con la misma composición química. Y tenemos la formación de mezclas, que es la combinación física de dos o más sustancias puras que no implican una modificación de su composición química. Entonces, algunos procesos de formación de mezclas constituyen un cambio más físico, ya que las sustancias combinadas no generan una variación dentro de sus estructuras. Un ejemplo en la cotidianidad también son los jugos, la preparación de jugos. Por otro lado, tenemos los cambios químicos, que son los que corresponden a las transformaciones en las que la composición de la materia varía, lo que les decía el ejemplo del papel al quemarlo. Entonces hay un reordenamiento atómico, es decir, se rompen algunas uniones atómicas y se forman nuevas, dando paso a la formación de productos, y para que esto ocurra se debe absorber o liberar energía. Entonces también estas son conocidas como reacciones químicas, donde las sustancias iniciales, denominadas reactivos, se transforman en sustancias llamadas productos. En cuanto a sus características, los cambios en la composición química de una sustancia no se pueden observar a simple vista, sin embargo, existen algunas evidencias del cambio que pueden ser perceptibles. Por ejemplo, el cambio de coloración, la aparición de un precipitado, desprendimiento de gas, variación de las temperaturas, o los cambios en el pH. Entonces los cambios químicos están en todas partes, desde cocinar hasta respirar. Y dentro de estos cambios físicos encontramos los siguientes tipos. Las reacciones de combustión, que se combinan sustancias con oxígeno, lo que libera energía en forma de calor y luz. Ejemplos cotidianos: el gas de cocina, metano CH4, más oxígeno produce dióxido de carbono, más agua, más energía. Está la gasolina en un auto, que permite el movimiento del vehículo, o las velas encendidas, que la cera se oxida, lo que genera luz y calor. También tenemos las reacciones de oxidación, que es la acción de la humedad y el oxígeno del aire sobre materiales metálicos, que provoca un cambio en este. El oxígeno altera la composición de este material. ¿Qué ejemplos podemos encontrar? Puertas de hierro que están expuestas a la lluvia y que posteriormente se oxidan, o la manzana que se oscurece al momento de cortarla cuando la dejamos a temperatura ambiente, ya que el oxígeno reacciona con compuestos que están en la fruta. Otro de los tipos que podemos encontrar en los cambios químicos es la descomposición. La descomposición se genera por acción de microorganismos que degradan plantas y animales, lo que genera nuevas sustancias. Se puede evidenciar a través de cambios de color, olor y sabor. También tenemos la fotosíntesis. Las plantas, gracias al sol, utilizan la energía que éste les brinda para capturar el dióxido de carbono de la atmósfera y así producir a partir de esto su alimento, la glucosa y el oxígeno.
Entonces podemos controlar también incluso la rapidez de los cambios químicos, los factores que afectan la velocidad. Dentro de los factores que afectan la velocidad encontramos la temperatura, la concentración y la presión. En cuanto al efecto de la temperatura, a mayor temperatura las moléculas se mueven mucho más rápido y reaccionan más rápido. Ejemplo cotidiano, cocinar los alimentos. La carne cruda se vuelve cocida con el calor, al ponerla a calor. En cuanto al efecto de la concentración, más concentración hay una reacción más rápida. Entonces, un ejemplo, el blanqueador con más cloro limpia más rápido que uno que esté diluido. Y en cuanto al efecto de la presión, más presión, moléculas más juntas, más colisiones. Entonces, ¿por qué la comida se cocina mucho más rápido en una olla de presión? Entonces es porque en la olla de presión se acelera la cocción al aumentar la presión y la temperatura en ella. Entonces por eso es mucho más rápido cocinar con esta olla. Entonces dando paso, como hablando de los cambios químicos en la vida cotidiana y dando paso a la energía nuclear tiene aplicaciones beneficiosas, pero también implican riesgos. Entonces vamos a definir qué es. La energía nuclear es la energía contenida en el núcleo de un átomo y esta energía nuclear se puede utilizar para producir electricidad. Pero primero la energía debe ser liberada. Se puede obtener de dos formas, la fusión nuclear y la fisión nuclear. La fusión nuclear, la energía se libera cuando los núcleos de los átomos se combinan o se fusionan entre sí para formar un núcleo más grande. Así es como el Sol produce su energía. En cuanto a la fisión nuclear, los núcleos se separan para formar núcleos más pequeños. Lo que esto ocurre es liberar energía. ¿Qué ejemplo? Reactores en Francia y Estados Unidos que generan electricidad con uranio. Entonces vamos a observar cómo funciona una central nuclear. Esto es una central nuclear. Antes de abrirla para entender cómo funciona, verás que se distinguen tres edificios, el de contención, la sala de turbinas y la torre de refrigeración. Al lado podemos encontrar el agua del mar, de un río, de un lago. El agua entra por este conducto de aquí, impulsado por una bomba. Poco a poco entra en el núcleo del reactor. Aquí se calentará por una reacción de fisión del material nuclear que aumenta la temperatura y la presión del agua. Si lo miramos de cerca, verás que en el recinto donde se calienta el agua hay varias barras de uranio que controlan la reacción nuclear. A partir de ahora pasaremos al circuito secundario. El agua continúa moviéndose por este conducto. Por aquí, en el generador de vapor, el agua pasa del estado líquido al gaseoso y se convierte en vapor. Ya en esta forma es impulsada hacia las turbinas, que acaban moviéndose a gran velocidad. Las turbinas y el transformador convierten esa energía mecánica en energía eléctrica. Por último, el vapor de agua se enfría gracias al intercambio de temperatura que se produce en las torres de enfriamiento debido al agua del río o del mar. Y así es como funciona una central nuclear. Cuando se produce una de estas dos reacciones nucleares, tanto la fisión nuclear o la fusión nuclear, los átomos experimentan una ligera pérdida de masa. Esta masa que se pierde se convierte en una gran cantidad de energía calorífica y radiación, como lo descubrió Albert Einstein con su famosa ecuación de que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al vacío al cuadrado. Entonces la energía calorífica producida se utiliza para producir vapor y generar electricidad. Aunque la producción de energía eléctrica es la utilidad más habitual que se le asigna o que se le da a la energía nuclear, esta también se puede aplicar en muchos otros sectores, por ejemplo, en aplicaciones médicas o medioambientales. Entonces, digamos, en el sector de medicina o en la aplicación en la medicina, encontramos que la radioterapia hay un tratamiento contra el cáncer con radiación o un diagnóstico con isótopos. Recordemos que los isótopos es cada uno de los elementos de un mismo elemento químico. Entonces con esto las tomografías usan materiales radioactivos para detectar enfermedades. Pero como les mencionaba, entonces tiene sus aplicaciones buenas, tiene sus aportes, sin embargo implica algunos riesgos, como cuáles.
como los accidentes nucleares. Un ejemplo conocido es lo que pasó con Chernobyl, de que incluso esa ciudad aún sigue siendo abandonada y muy tóxica, que producen residuos radioactivos que pueden permanecer y ser peligrosos por muchos años para nuestra salud, incluso para el medio ambiente también, entre otros riesgos. Y vamos a complementar esta información con el siguiente video. Buenas a todos, bienvenidos a Ciencia Express. La energía nuclear ha sido siempre un tema controvertido, no solo por los accidentes que se pueden producir, sino también por los peligrosos residuos que deja. Pero, ¿por qué es esto así? ¿Qué es la energía nuclear? Todo tiene que ver con los átomos. Va un rápido recordatorio. Un átomo está compuesto por un núcleo, compuesto por protones y neutrones, y un cierto número de electrones revoloteando a su alrededor. Las centrales nucleares liberan la energía del núcleo atómico en un proceso llamado fisión nuclear. Dentro del reactor se toman determinados átomos de elementos muy pesados, como el uranio, que se desintegran de forma natural emitiendo neutrones. Los núcleos de uranio, al desintegrarse en núcleos más pequeños, liberan una gran cantidad de energía. Además, los neutrones emitidos chocan con otros átomos, empezando otra vez este ciclo. Así se consigue una reacción en cadena, que se sostiene por sí sola. Esto hace que el reactor desprenda mucho calor, que sirve para evaporar agua, que hace girar unas turbinas y ¡bam!, tenemos electricidad. El inconveniente de esto son esos núcleos más pequeños. Son muy inestables y se desintegran en un montón de partículas energéticas que dañan nuestros tejidos, por lo que hay que almacenarlos a buen recaudo. Y no creáis que son todo desventajas. La energía nuclear no requiere de petróleo y no emite CO2. Lo que veis aquí es vapor de agua. Pero eso no es todo. Hemos hablado de fisión nuclear, pero es muy posible que la fusión nuclear sea la solución a todos nuestros problemas energéticos. En vez de romper átomos muy grandes, lo que hacemos es fusionar átomos ligeros, lo que libera energía en el proceso. Es así como obtienen las estrellas energía. Los recursos necesarios son baratos y están por todas partes. Los residuos son fundamentalmente inocuos y la radiación es mínima. Parece idílico, pero lo malo es que para que la fusión ocurra hay que elevar a estos reactivos a temperaturas mayores que las del interior del Sol y además realizar la reacción de manera que pueda sostenerse por sí misma. Con este propósito se creó el ITER, un reactor de fusión experimental que pretende ser el primero en crear una reacción sostenible. En él se encierra este gas ultracaliente dentro de un campo magnético con forma de donut, para que no evapore ninguna pared. En 2020 entrará en funcionamiento, y si todo va bien, puede que dentro de poco la fusión sea una fuente de energía excepcional. Entonces, si quieren, hagan una pausa, respiren, estiren un poco, pausen el video y continuamos. Retomando, entonces vamos a abordar la química del carbono, grupos funcionales y reacciones en el cuerpo humano. Entonces ahora abordaremos la química del carbono con el fin de relacionar la estructura del carbono con las moléculas orgánicas y así comprender su importancia en los procesos biológicos. ¿Por qué el carbono es el elemento de la vida? Entonces este se considera la base de la vida porque tiene la capacidad única de formar una gran variedad de estructuras químicas. Dentro de las características del carbono encontramos que tiene una tetravalencia, es decir, que puede formar hasta 4 enlaces covalentes. Tiene una diversidad estructural. El carbono puede formar diferentes tipos de estructura que determinan las propiedades de las sustancias. Entonces puede formar cadenas lineales, ejemplo la glucosa, el azúcar en los alimentos. Ramificadas, ejemplo los plásticos como el polietileno. Y los anillos, ejemplo el benceno en medicamentos y colorantes. También está en presencia en biomoléculas, está en las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Ya lo veremos más adelante. También ejemplos cotidianos, la gasolina, el azúcar, los plásticos. En los organismos vivos y no vivos, como las rocas, los gases atmosféricos y el agua, se utiliza en la industria del plástico como en los detergentes, en productos de limpieza, los abonos químicos, las fibras textiles, los colorantes, resinas, entre otros. Se utiliza en la construcción de joyas y como material de corte. En los medicamentos se usan los antibióticos y analgésicos que contengan esas estructuras de carbono. Pues básicamente la química del carbono está en todas partes, en los alimentos, los medicamentos y hasta en combustibles, como lo vimos.
Y como les mencioné ahorita, se encuentra en algunas moléculas orgánicas o biomoléculas como los carbohidratos, proteínas y lípidos. Entonces vamos a abordar de manera general estas. Los carbohidratos son más abundantes en los seres vivos, están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estas cadenas de carbohidratos tienen diferentes longitudes, y que además se clasifican en monosacáridos, que son azúcares simples, de los cuales el más común es la glucosa. Los disacáridos se forman cuando dos monosacáridos se unen por medio de una reacción conocida como condensación o síntesis de deshidratación, y los polisacáridos están formados por largas cadenas de monosacáridos unidos por enlaces glicosídicos. Entonces, estos carbohidratos son conocidos como azúcares y son una fuente de energía, de estructura y comunicación. Ejemplo, pues lo que les mencionaba, la glucosa, que es fuente de energía. En cuanto a las proteínas, estas están compuestas por unidades más pequeñas llamadas aminoácidos. Estos aminoácidos tienen como una estructura un átomo de hidrógeno unido a un átomo de carbono, y a su vez tiene un grupo carboxilo, grupo de cadena lateral y un grupo de amino. Las proteínas ayudan a formar muchas de las características estructurales del cuerpo, como la construcción y reparación de tejidos. También transportan materiales a través de las membranas celulares, actúan como catalizadores biológicos, controlan la actividad de las células. Entonces la estructura que tengan, también incluso la proteína, es determinante a la función que cumplirá después. Puede ser entonces también la defensa como ante agentes externos de mantenimiento, integridad, control, regulación o reparación. Ejemplo de ello son las queratinas, que forman tejidos epidérmicos como el pelo, las uñas, plumas, bueno, entre otras. Entonces es parte vital las proteínas. Y en cuanto a los lípidos, encontramos que son un grupo heterogéneo de compuestos que incluyen grasas, aceites, ceras y hormonas esteroides. Son hidrofóbicos, es decir, no se disuelven en agua. Forman membranas biológicas, almacenan energía y protegen áreas del cuerpo. Ejemplo, las grasas y aceites en la alimentación y productos cosméticos. Y en cuanto a los ácidos nucleicos, vamos a revisar a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos van a estar formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Y así como los polisacáridos están formados por monosacáridos, las proteínas están formadas por aminoácidos, así los ácidos nucleicos van a estar formados por nucleótidos. Es decir, el nucleótido es la unidad fundamental de los ácidos nucleicos. Los nucleótidos van a estar formados por tres partes. Van a tener un azúcar pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. El azúcar pentosa puede ser ribosa en el caso del ARN o bien desoxirribosa en el caso del ADN. Mientras que las bases nitrogenadas se van a dividir en dos tipos. Tendremos a las purinas, en donde están incluidas a la adenina y a la guanina. Si te das cuenta, están formadas por dos anillos. Y también tendremos a las pirimidinas. En este caso se encuentran la citosina, el uracilo y la timina. Estas te puedes dar cuenta que están formadas por un solo anillo aromático. Y por último tenemos al grupo fosfato. Este sirve principalmente para que los nucleótidos se puedan unir. Cuando los nucleótidos tienen un grupo fosfato, reciben el nombre de monofosfatados. En cambio, si tienen dos grupos fosfato, se van a llamar difosfatados. Por último, si tuvieran tres grupos fosfato, se van a llamar trifosfatados en el caso del ATP. El ADN es el principal componente de los cromosomas, y cada uno de sus nucleótidos va a tener como azúcar pentosa a la desoxirribosa, por eso su nombre, ácido desoxirribonucleico. El ADN va a estar formado por dos largas cadenas de nucleótidos colocadas en espiral. Estas le dan una forma de doble hélice al ADN. Estas dos cadenas de nucleótidos van a estar conectadas por medio de las bases nitrogenadas que van a formar puentes de hidrógenos entre sí. Las bases nitrogenadas presentes en el ADN son la adenina, timina, guanina y citosina, y se unen siempre la adenina con la timina y la guanina con la citosina, o bien la timina con la adenina y la citosina con la guanina. La cantidad
y el orden en el que se encuentran las bases nitrogenadas puede variar con respecto a cada gen. El gen contiene el mensaje clave que se conoce como código genético. El ADN se encuentra almacenado en los cromosomas en el núcleo de la célula, también se encuentra en la mitocondria o bien en los cloroplastos. Las tres funciones principales del ADN son 1. Almacenar la información genética, 2. Copiarse a sí mismo en un proceso denominado replicación y 3. Transmitir la información genética de una generación a otra. Revisemos ahora al ARN. Los nucleótidos del ácido ribonucleico van a contener al azúcar pentosa conocida como ribosa, por eso su nombre, ácido ribonucleico, porque contiene ribosa como azúcar pentosa. El ARN va a estar formado por una sola cadena de nucleótidos, dándole a este una forma lineal. Las bases nitrogenadas presentes en el ARN son adenina, uracilo, guanina y citosina. Te puedes dar cuenta que son las mismas bases nitrogenadas, solo que en vez de timina ahora se tiene uracilo. Existen tres tipos de ARN que se forman a partir del ADN por un proceso denominado transcripción. Esto tenemos entonces que el ADN se replica para formar más ADN y también se transcribe para formar ARN, mientras que el ARN lleva la información genética desde el ADN hacia los ribosomas, en donde se lleva a cabo el proceso de traducción para sintetizar a una proteína. Este proceso de replicación, transcripción y traducción se le conoce como el dogma central de la biología molecular. El carbono también lo podemos encontrar en los grupos funcionales. Entonces vamos a abordar algunos grupos funcionales. Empezamos por los alcanos. Los alcanos se definen como hidrocarburos con enlaces simples entre átomos de carbono. Pueden tener cadena lineal, ramificada o cíclica. Son insolubles en agua, son disolventes de grasas y ceras, y los alcanos que tienen bajo peso molecular son gases. Su nomenclatura termina en ano, por ejemplo, ano, metano, etano, ya dependiendo del arreglo de los carbonos. Entonces tiene solamente un enlace. Tenemos los alquenos contienen al menos un doble enlace entre átomos de carbono, como lo vemos acá. Son hidrocarburos insaturados, son más reactivos que los alcanos, sufren reacciones de polimerización, muy importante industrialmente, abundan en la naturaleza y la mayor parte de los alquenos se obtienen del petróleo crudo. La identificación de los dobles enlaces es crucial para una clasificación y denominación adecuada. Ya en cuanto a su nomenclatura, la forma de nombrarlo es con el sufijo eno. Entonces, por ejemplo, etileno. Y pasamos a los alquinos, que presentan enlaces triples entre los átomos de carbono. Son hidrocarburos insaturados, son compuestos con importantes aplicaciones industriales, y aquí se nombran con el sufijo ino, por ejemplo, etino. Al igual que los alquenos, su nomenclatura depende del número de carbonos que hay en la cadena. Ya vamos a observar más o menos cómo es. Entonces ustedes preguntarán, ¿de dónde se saca eso de metil, etil, propano? Eso se saca según la cantidad de carbonos que hay en la cadena. La cadena es esto. Entonces acá, como pueden ver en la tabla, acá tenemos el número de el número de carbonos en la cadena, el prefijo, los términos que se usan. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Entonces acá vemos que hay 2 carbonos. Cuando hay 2 carbonos, se coloca el prefijo et. Lo siguiente que se debe ver es qué tipo de enlace tiene. Entonces, alcanos es un enlace, alquenos son 2 enlaces y alquinos son 3 enlaces. Acá en el primer ejemplo son 2 enlaces. Entonces, ¿qué terminación se usa? Eno. Como hay 2 carbonos, entonces se produce et-teno. ¿Sí? Entonces, miremos otro ejemplo. Entonces hay 1, 2, 3, 4 carbonos. Eso quiere decir que se debe nombrar con el prefijo but. ¿Y qué tipo de enlaces tiene? Tiene doble enlace, o sea, sigue siendo eno. Entonces se llama buteno. Cuando ya hay más carbonos, se debe mencionar en dónde se encuentra ese enlace.
Entonces por eso dice 1-buteno, porque está en el carbono 1. Esta ubicación también va a depender de dónde está del carbono más cercano. Por ejemplo, vamos a tomar esta cadena. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo se nombra prefijo? Pent. Bueno, tengámoslo ahí presente. Ahora vamos a mirar qué tipo de enlace es. Es doble enlace, es decir, termina en eno. Entonces, ¿por qué no empiezo acá, por ejemplo, con la que dice de ahorita, que empezó por acá? Porque hay que mirar en qué carbono está más cercano y ahí se empieza a nombrar. Entonces acá hay 1, ahí se me perdió, hay 1, 2 y de este lado hay 1, 2, 3. Entonces está más cerca de este lado. Entonces se empieza a numerar desde acá 1, 2, 3, 4, 5. ¿En dónde está el enlace? En el 1, en el 2. Entonces por eso se coloca 2-penteno. ¿Sí? Otro ejemplo. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. ¿Cuál es el prefijo? Ex. Vamos a mirar qué tipo de enlace es. 2. Entonces, dos enlaces es una terminación eno. Igual, bueno, acá quedó preciso en la mitad, pero entonces vamos a mirar de qué lado está más cerca para empezar a nombrarlo. Entonces lo podemos escoger de cualquier lado porque está en la mitad. Entonces 1, 2, 3, está en el carbono 3, entonces se nombra el 3, ex, eno del enlace. ¿Sí? Entonces, no siempre vamos a tener así las cadenas lineales, sino también la vamos a encontrar ramificadas, como en este caso. Cuando tengamos radicales, vamos a enumerar la cadena para poder también incluso guiarnos. Pero entonces, antes de esto, tenemos que mirar cuál es la cadena más larga. Entonces empezamos a contar, empecemos de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miremos otro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, entonces así como a simple vista podemos ver que la cadena más larga es así a lo largo, pero incluso a veces se puede que sea, por ejemplo, así y estos se vuelven radicados. Pero entonces quedó la cadena así lineal. Entonces, ya sabiendo de cuántos carbonos en la cadena principal, para poderla nombrar al final, vamos a continuar viendo, vamos a enumerarla. Entonces, ¿dónde está el enlace? A este lado. Entonces, recuerden, se enumera en el carbonos más cercanos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y continuamos para, ya para nombrarla. Entonces vamos a empezar a ver los radicales. Aquí el primer radical que encontramos es estos dos. Entonces mencionamos dónde están ubicados. Colocamos el número 3. Etil, porque son 2. Guión. ¿Dónde están los otros radicados? El otro radicado en el 6. Entonces se coloca 6. Es uno solo, entonces es metil. Y ahora sí vamos a mencionar dónde está el enlace. Se encuentra en el segundo carbono. Entonces 2. ¿Cuántos carbonos son? 8. Entonces es un octo. ¿Qué tipo de enlace es? Es un alqueno, es decir, eno. Entonces es un octeno. Entonces, ¿cómo es la nomenclatura de esta cadena? 3 etil, 6 metil, 2 octeno. Para que lo tengan presente. Entonces, no siempre les van a dar esta estructura para que ustedes los nombren, sino al contrario, les van a dar este nombre, la nomenclatura, para que ustedes lo estructuren. Si ustedes se preguntan de pronto, ¿de dónde vienen estos 3, este 2, o por qué este no tiene? Porque recordemos que el carbono es tetravalente, es decir, presenta 4 enlaces covalentes. Entonces, acá como está unido al hidrógeno, entonces en este caso presenta su enlace, sus 4 enlaces con el hidrógeno. ¿Sí?
Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá, pues acá para no hacerlo tan grande, simplemente se menciona cuántos enlaces faltan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá ya hay uno, entonces acá habría 2, 3 y 4. Entonces, para no dibujarlos, se enumera. Entonces, acá CH3. Entonces, acá, en ese orden de ideas, acá hay 1, 2. ¿Cuántos les faltan? 2. Entonces, porque imaginemos que acá están los otros 2. O cuando están los enlaces, entonces acá no tiene ningún hidrógeno al lado. ¿Por qué? Porque acá ya tiene uno, aquí tiene otro y aquí tiene ya los otros 2 que le faltan, ¿sí? Aspecto que debemos tener presente al momento de nombrar las cadenas son los radicales. Estas se nombran con la terminación -il, también dependiendo de la cantidad de carbonos, entonces etil, metil, propil. Los radicales se nombran delante de la cadena principal en orden alfabético y también se deben mencionar las cantidades que hay. Entonces, me explico mejor. Vamos a tomar el ejemplo de este. Entonces, vamos a empezar a numerarla, perdón. 3, 4, 5, 6 y 7. Procedemos a mirar qué radicales tenemos. Tenemos de 2 carbonos y tenemos 2 de un solo carbono. Entonces tenemos que los 2 carbonos se nombran etil y que los de un carbón se nombra metil. Por orden alfabético, entonces empezaríamos con el etil. Mencionamos dónde están ubicados. Sería 4, etil. Seguimos con los otros radicales. Se debe mencionar cada uno. 3, en este caso están en el mismo lugar, 3. Pero digamos, si estuvieran en el 5, se debe mencionar 3,5. Di, por eso hay que mencionar cuántos hay. Si hubieran 3 sería tri, y así sucesivamente. Metil se les menciona a los que son solamente un carbono, perdón. Y metil. Y procedemos, como ya no hay más radicales, procedemos a mencionar la cadena. Esa es una EP. Como no hay doble enlace, solo hay un enlace, sería ano, terminación ano, sería heptano. Si hubiera un doble enlace, por ejemplo, acá, se debe mencionar dónde está ubicado también. Y si hubiera, por ejemplo, otro enlace acá, se debe mencionar dónde está ubicado y la cantidad. Entonces también sería di. Entonces sería, por ejemplo, 1,7 dihepteno, porque tendría doble enlace. Entonces acá les voy a dejar unos ejercicios. Si quieren, pausen el video para que los hagan con calma, los analicen y retoman el video cuando terminen sin hacer trampa. Estos son los resultados de los ejercicios anteriores. Espero les haya ido muy bien. Con esos grupos funcionales encontramos los alcoholes. Los alcoholes se identifican por la presencia de un grupo hidróxido, que es este, lo que da lugar a nombres que terminan en ol, por ejemplo, metanol, que es este. Los alcoholes pueden clasificarse como primarios, secundarios y terciarios en función de las características del carbono al que están unidos. Entonces, en un alcohol primario, el carbono está unido directamente al átomo de oxígeno y también unido a un átomo de carbono, con los otros enlaces generalmente yendo a los átomos de hidrógeno. En el secundario, el carbono está unido a otros 2 átomos de carbono y en el terciario el carbono está unido a otros 3 átomos de carbono. El tipo de alcohol que se utilice determinará el producto de ciertas reacciones. También encontramos las cetonas, que tienen un grupo de carbonilo, que es este, que normalmente se encuentran dentro de la cadena y sus nombres terminan en ona, por ejemplo, acetona, propanona, etc. También están los aldehídos, que contienen también un grupo carbonilo, pero tienen un átomo de hidrógeno adicional, lo que hace que aparezcan en los extremos de la cadena. No se usa la terminación como se suele usar, sino se usa el sufijo al, de aldehído. Entonces acá podemos ver la diferencia de la cetona
rodeado de carbonos, y el aldehído, que tiene un hidrógeno. También están los éteres, que consisten en un átomo de oxígeno que forma enlaces sencillos con dos átomos de carbono. El grupo funcional éter no tiene como un sufijo característico en la nomenclatura. Se puede nombrar nombrando cada uno de los dos grupos de carbono como una palabra separada, seguida de un espacio, y se termina con la palabra éter. Entonces, por ejemplo, acá encontramos dos que están en dos, entonces sería dietil éter. Están también los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son otro grupo funcional que contiene carbonilo, como lo vemos acá, en el que el átomo de carbono está unido a un OH. Si a un OH, grupo en un lado, ya sea un átomo de carbono o hidrógeno en el otro. Los ácidos carboxílicos se nombran con la terminación oico. Cuando finalizamos se termina en oico, y cuando se empieza con la palabra ácido. Entonces, por ejemplo, contemos. Entonces acá hay 1, 2, 3, 4. Hay 4 carbonos. Es un ácido. Entonces es ácido. En nombre para los 4 carbonos es butanoico. ¿Cómo sabemos esto de lo de la cantidad de carbonos? Eso es ya correspondiente a una tabla, que eso ya está establecido. Entonces pueden buscarla para cuando hagan los ejercicios. Las aminas se caracterizan por tener los átomos de hidrógeno con enlaces simples al hidrógeno y al carbono. Así como hay alcoholes primarios, secundarios y terciarios, también en las aminas hay primarias, secundarias y terciarias, a excepción del amoníaco, que es un caso como especial, ya que no tiene átomos de carbono. En cuanto a la nomenclatura de las aminas, se basa en el nombre de los grupos alquilo unidos al nitrógeno, seguido del sufijo amina. Entonces, esta es otra forma de encontrar en las cadenas carbonatadas. Como cada esquinita, por decirlo así, es un carbono. Entonces, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, pero es básicamente como si tuviéramos esto. Entonces hay 5 carbonos y hay un radical que es la amina. Entonces se nombra pen. ¿Dónde está la amina? En el 2, porque recuerden que si enumera desde donde está más cerca, entonces no es como lo dice yo, sino desde acá, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces está ubicado en el segundo carbón, pen 2 y la amina. ¿No? Y pues entonces, en cuanto a sus propiedades con relación a los grupos funcionales determinan cómo interactúan las moléculas con su entorno y cómo se comportan en nuestro cuerpo. Entonces, unos ejemplos así general con relación a estos, encontramos los alcoholes en los desinfectantes como el etanol, los ácidos carboxílicos en vinagre, que es el ácido acético, o en el ácido cítrico en frutas. Están las aminas en proteínas y fármacos. En los éteres encontramos los aromas y sabores en las frutas y también en los perfumes. Y en los aldehídos y cetonas encontramos los azúcares y los conservantes en alimentos. Entonces hagamos un sondeo de lo que hemos visto hasta ahora. Vimos la tabla periódica, su estructura e importancia. Vimos que los cambios químicos están en todas partes, desde cocinar hasta la descomposición de los alimentos también se puede encontrar esto. Y que factores como la temperatura y presión controlan la velocidad de las reacciones. Vimos un poco de la energía nuclear. Entonces, comprender la química nos permite incluso optimizar el uso de recursos, mejorar ciertas acciones y tomar decisiones más informadas sobre la energía y también incluso el medio ambiente. Esto lo podemos aplicar para el cuidado del medio ambiente. Ya para finalizar y para darle paso a la siguiente clase, quiero abordar una temática que en algún momento ustedes han visto, que es la célula. Entonces la vamos a abordar de manera general. Entonces, la célula es la unidad básica de la vida, así como el átomo es la unidad fundamental de la materia. La célula es la unidad básica de la vida, es responsable de todos los procesos biológicos en los organismos, y comprender su funcionamiento es fundamental para conocer la biología y la aplicación en la vida cotidiana. Entonces, en cuanto a su definición, la célula es la unidad estructural y funcional de todos los organismos. Cada célula está compuesta por componentes que trabajan juntos para mantener la vida. Las células pueden especializarse en diferentes funciones ya según su tipo. En cuanto a su importancia, las células son esenciales para el crecimiento y desarrollo de los organismos.
Cada función del cuerpo humano, como la digestión y la respiración, involucran células. Entender las células nos ayuda a comprender enfermedades y también tratamientos en la medicina. Existen dos tipos principales de células, las procariontes y las eucariontes. Cada tipo de célula tiene características únicas que les permite desempeñar funciones específicas. En cuanto a las células procariontes, estas no tienen un núcleo definido y son generalmente más simples. Se encuentran en organismos unicelulares como las bacterias y son esenciales para muchos procesos ecológicos y biotecnológicos. En cuanto a las células eucariontes, tienen un núcleo definido que contienen su material genético, allí es donde se encuentra el ADN, incluyen células de plantas, animales y hongos, y son más complejas y realizan funciones avanzadas que permiten el desarrollo multicelular. Entonces, en cuanto a su estructura, la célula está formada por varios componentes claves que componen funciones específicas. Por ejemplo, encontramos la membrana celular, los centriolos, el citoplasma, el lisosoma, los ribosomas, las vacuolas, el aparato o complejo de Golgi, la mitocondria, que son como las que dan la respiración, el retículo endoplasmático, ya sea liso o rugoso, su núcleo donde se encuentra la información genética y el nucleolo. También tenemos la célula vegetal, entonces estas están compuestas, comparten algunas partes con la célula animal, pero también encontramos otras como la pared celular, la vacuola, que es mucho más grande, entre otras. Las células realizan diversas funciones vitales que son esenciales para la vida. Estas funciones incluyen la producción de energía, el transporte de sustancias y la comunicación celular. Cada función contribuye al bienestar del organismo ya en su conjunto. Ya en cuanto a la reproducción celular, encontramos la mitosis, que es el proceso por el cual una célula madre se divide para formar dos células hijas idénticas, asegurando que tenga el mismo número de cromosomas. También tenemos la meiosis, hay meiosis 1 y meiosis 2, que es un tipo de división celular que reduce la mitad del número de cromosomas, crucial para la formación de gametos en la reproducción sexual, en la fecundación. Ambos procesos tienen sus fases, la profase, metafase, anafase y telofase, y son fundamentales para el crecimiento y reproducción de organismos. Entonces, la comprensión de las células es esencial, no solo en el ámbito científico, sino también en nuestra vida cotidiana. Las células son la base de la vida y entenderlas nos ayuda a apreciar mejor nuestro cuerpo y la naturaleza. Entonces, reflexionar sobre este conocimiento puede impulsar cambios positivos también incluso en nuestra salud y bienestar.